Señal directa. Ya estamos atentos para escuchar el comentario del maestro Antonio Rocha aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa. Hoy nos va a hablar de las leyes relacionadas con el ejercicio de la ingeniería. Atención, porque el tema está dedicado para todas y todos los ingenieros de todas las áreas, maestro. Sí, de todas las áreas. Ingeniero civil, industrial, topógrafo, agrónomo, de todos. De todos. Le escuchamos. Muchas gracias. Pues bien, como motivo de la celebración del Día del Ingeniero hace unos días, hoy platicaremos acerca de algunas leyes que deben conocer los ingenieros y que las tienen que aplicar frecuentemente en su actividad profesional. En primer lugar, la Constitución establece que en relación al ejercicio de las profesiones, se establece que cada estado determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, en qué condiciones se deben de otorgar los títulos y qué autoridades deben de otorgar el reconocimiento para que las personas puedan ejercer una profesión. Nuestra ley fundamental, en su artículo 121, dispone que en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los otros. Es decir, las cédulas profesionales que se otorguen en un estado deben ser reconocidas en los demás estados de la República. Y el ejercicio de la profesión de ingeniero en sus diversas ramas requiere precisamente el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente las relacionadas con el ejercicio de las profesiones. Conocemos pues muchas ramas de la ingeniería, empezando por la que más comúnmente conocemos todos, que es la ingeniería civil. Tenemos a los ingenieros electromecánicos, ingenieros en computación, ingenieros químicos, en fin, hay una rama muy amplia de la ingeniería, pero estas leyes que vamos a mencionar son leyes que deben conocer los ingenieros y que muy probablemente tengan que poner en práctica en el ejercicio de sus actividades profesionales. En el caso de los ingenieros civiles, por ejemplo, deben conocer, los que se dedican a la construcción, deben conocer la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, porque ahí se establecen las bases de los criterios que aplican las autoridades en el otorgamiento de permisos, licencias de construcción, licencias de demolición, etcétera. Deben de conocer también la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, porque en la realización de las obras públicas o privadas se deben respetar las disposiciones en materia ambiental. Deben conocer la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ahorita estamos hablando de leyes federales, porque muchos dictámenes o permisos tienen que ver con las facultades que tienen dependencias federales. Si construyen un edificio o una bodega en un predio que esté colindando con una carretera federal, por ejemplo, tienen que recabar un dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para deslindar lo que es la servidumbre federal de la carretera. Y también en materia federal, por ejemplo, cuando colindan con un río, con un lago o con la playa inclusive, deben recabar un dictamen de la Comisión Nacional del Agua para especificar en dónde termina el límite de propiedad y la servidumbre federal del río, el lago o la playa en donde se va a construir una finca, un edificio, un hotel, etcétera. También tienen que conocer la ley agraria, porque muchos de los predios en donde, sobre todo en las zonas urbanas, el crecimiento de las ciudades se da hacia terrenos que tienen un origen agrario. Entonces es importante conocer la ley agraria para que conozcan los procedimientos de desincorporación del régimen agrario al régimen privado o público. La ley de aguas nacionales también, porque muchas veces tienen que tramitar permisos para la perforación de pozos
para extracción del agua y para el uso del desarrollo urbanístico, ya sea habitacional o industrial, que a los ingenieros les corresponde construir. Es importante que conozcan también algo de la Ley de Aguas Nacionales. También la Ley de Asociaciones Público-Privadas, porque hay obras que se realizan con recursos públicos y privados. Entonces, los ingenieros deben conocer esta ley para que sepan qué requisitos deben reunir los contratos y los convenios que se celebren con alguna dependencia de gobierno que va a aportar algo de recursos para la construcción de una obra. La ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, porque muchos ingenieros están agrupados en cámaras empresariales, como la Cámara Nacional de Vivienda, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, como los profesionales inmobiliarios. En estas cámaras hay muchos ingenieros que se dedican a la construcción. También es importante conocer la Ley de Caminos, Puentes y del Autotransporte Federal. Los ingenieros deben conocer estas leyes porque en algunos casos les corresponde construir obras que tienen que ver con carreteras, con puentes, con vías de comunicación, y por ello es importante que tengan una noción, aunque sea general, de lo que dice la Ley de Caminos y Puentes. El Código de Comercio también, porque muchos ingenieros constituyen empresas que tienen que celebrar contratos, y cuando las obras son privadas, entonces tienen que celebrar contratos mercantiles. Muchas veces son contratos civiles, pero en otros casos son contratos mercantiles porque los ingenieros se agrupan en empresas y en ocasiones celebran contratos con otras empresas para la construcción de obras. La ley de instituciones de crédito, porque tienen que firmar en algunas ocasiones documentos, pagarés, letras de cambio, emitir facturas, etcétera. La Ley General de Sociedades Mercantiles, porque los ingenieros se agrupan y constituyen empresas constructoras, inmobiliarias o fraccionadoras. Es importante que los ingenieros conozcan cuando menos las bases de esta Ley General de Sociedades Mercantiles. También es importante que conozcan la Ley Federal del Trabajo, porque pues, los ingenieros contratan a sus trabajadores, sus encargados de obra, sus residentes, supervisores, etcétera, y celebran contratos de trabajo. Las bases están precisamente en la Ley Federal del Trabajo y por eso es importante que la conozcan y seguramente que la conocen muchos ingenieros. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Esta ley pues, es la que regula los contratos de obra pública que celebra el gobierno federal con empresas constructoras particulares. Los ingenieros que realizan obras para el gobierno federal seguramente que ya la conocen esta ley. La Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Vivienda, el Código Fiscal de la Federación, porque los ingenieros como personas físicas o como personas morales seguramente que son contribuyentes y tienen un registro ante el Servicio de Administración Tributaria y deben conocer cuáles son sus obligaciones fiscales. De ahí que tengan que conocer la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta. Y por otra parte, los ingenieros deben, cuando realizan obras con el gobierno federal, deben conocer la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, porque las partidas presupuestales destinadas para obra pública deben de cumplir con esta ley. Y si los ingenieros hacen contratos de obra pública, pues deben saber en dónde se origina o de dónde va a provenir el recurso público con el que les van a pagar sus servicios profesionales con motivo de la celebración de un contrato de obra pública. También tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El ejercicio de los recursos públicos tiene que ser transparentado y es probable que en alguna ocasión les pidan a ellos alguna información, alguna dependencia probablemente les pueda pedir información respecto a los contratos de obra pública que estén realizando con el gobierno federal. También la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque todos los recursos públicos federales y los estatales y los municipales deben cumplir con esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hay formatos, hay trámites, hay procedimientos que deben cumplir y a veces
la dependencia encargada de vigilar esta ley va a requerir a los ingenieros o a las constructoras para que proporcionen algún tipo de información o algún documento. Y desde luego la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos o Históricos, porque a veces los contratos de obra pública o de obra privada tienen que ver con edificios o con zonas consideradas con valor arqueológico, artístico o histórico. Entonces los ingenieros deben respetar estas leyes. Hay leyes estatales también, como la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado, el Código Civil del Estado de Jalisco, porque los contratos que celebran los ingenieros con particulares son contratos civiles que pueden ser contratos de obra a precio alzado, contrato de obra por administración o por tiempo determinado. Entonces aplican las disposiciones del Código Civil del Estado. Desde luego el Código Urbano, porque ahí se establecen todos los requisitos para los usos del suelo, las servidumbres, los requisitos de construcción, etcétera. El Código Fiscal del Estado para las cuestiones fiscales que le competen a los ingenieros y a sus constructoras, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, la Ley de Desarrollo Forestal, porque si tienen que construir un desarrollo en una zona forestal, deben de cumplir ciertos requisitos para respetar las especies forestales que se encuentran en ese predio. La Ley de Planeación, la Ley de Protección Civil del Estado es muy importante, porque tienen que, las construcciones, sobre todo las que van a recibir a grupos numerosos de personas, como los teatros, los cines, mercados, etcétera, deben de reunir ciertos requisitos de protección civil. Por ejemplo, las salidas de emergencia, las escaleras para el caso de incendio, las rampas, etcétera, etcétera. Son criterios que provienen de la Ley de Protección Civil y que tienen que respetar y tomar en consideración los ingenieros también. La Ley de Vivienda del Estado, la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco, porque cuando contratan con el gobierno del Estado, con los municipios, deben de respetar esta ley y los contratos respectivos se celebran, se redactan con base en esta ley. La Ley de Transparencia, etcétera. Son algunas leyes que es importante que conozcan los ingenieros. Es cierto que muchos ingenieros tienen sus asesores jurídicos o sus departamentos jurídicos en su empresa constructora, pero de cualquier manera no está por demás que conozcan cuando menos lo básico de todas estas leyes. Yo creo que es justo reconocer el trabajo de muchos ingenieros. Uno de ellos, el ingeniero Jorge Matute Remus, que realizó muchas obras muy importantes para el Estado y que, bueno, sigue siendo un ejemplo para quienes ejercen esta profesión y quienes conocimos y conocemos todavía las obras que él dejó en nuestro Estado. Una sincera felicitación de veras a todos los ingenieros que con su capacidad, su ingenio, sus conocimientos y su experiencia construyen obras con sentido social, con ética y con respeto al equilibrio ambiental y a las normas urbanísticas. Desde luego que ha habido ingenieros que no han puesto en práctica estos valores y han realizado obras mal hechas o también obras a las que les aumentan injustificadamente sus costos. A ellos no los podemos felicitar, desde luego, pero a todos los demás, que son la mayoría, afortunadamente, sí, una felicitación y que sigan construyendo obras para beneficio de la sociedad. Efectivamente, hay algunos a los que no se les puede felicitar. Estimado maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes.